Prosiguen su viaje y vemos a Isidoro en un frondoso bosque huyendo de un hombre a caballo, al que parece que le ha robado un gran cesto lleno de manzanas. El hombre lo alcanza finalmente, le propina un fuerte golpe y consigue recuperar su mercancía. Pero al ver la juventud del ladrón se apiada de él y se lamenta del triste estado actual del mundo que ha llevado a un mero niño a convertirse en un forajido y le da una de sus manzanas. E Isidoro, comportándose como un auténtico rufián, abraza al hombre en señal de agradecimiento, pero entonces lo agarra fuertemente y con una gran destreza lo derriba y le deja sin conocimiento. Y antes de regresar junto al resto de sus compañeros, aprovecha estos momentos en soledad para continuar con su entrenamiento y él mismo se pregunta qué podría hacer para conseguir, aunque solo sea una vez, alcanzar a Gatsu. Él mismo es consciente de lo mucho que aún le queda por aprender y comienza a juguetear como si de un malabarista se tratase con unas piedras. Reflexiona sobre cómo gracias a su increíble puntería ha sido capaz de sobrevivir luchando contra adultos de un mayor tamaño al suyo cuando ve a dos pájaros sobre una rama y les lanza una piedra con cada una de sus manos acertando de lleno. Lleno de alegría se dice que hoy comerá carne y se enorgullece de la gran destreza que posee con ambas manos cuando una nueva idea lo ataca repentinamente. En vez de utilizar una sola espada, podrá hacer uso del hecho de que sea tan hábil con la mano izquierda como lo es con la mano derecha y utilizará dos espadas. Y en su siguiente combate contra Gatsu, a pesar de que como era de esperar vuelve a ser derrotado, el espadachín negro lo felicita por haberse dado cuenta él mismo y sin la ayuda de nadie de cuáles son sus fortalezas y cómo puede adaptar su estilo de combate a ellas. Pero Isidoro comienza a mostrar ciertas dudas y le pregunta si idealmente los espadachines no aprenden practicando continuamente los mismos movimientos básicos durante un largo tiempo antes de comenzar a utilizar la improvisación y la intuición de esta manera. Y aquí podemos sentir tanto la personalidad de nuestro protagonista y cómo fue influenciado por las pocas enseñanzas de Gambino y su vida como mercenario. Le dice al joven Isidoro que ya forma parte de su grupo y le pregunta si lo que pretende es convertirse en una especie de genio espadachín que entrena durante décadas antes de entrar en combate. Además, la guerra no es tal y como se describe en las historias de fantasía. No se suelen dar duelos uno contra uno. Se trata de masas ingentes de soldados, sobre las cuales volarán las flechas y las balas de cañón, y sus oponentes estarán dispuestos a realizar todo tipo de tácticas sucias para acabar con él. Si quiere sobreponerse y seguir avanzando, no solo puede depender de su espada, tendrá que hacer uso de todo lo que tiene, no solo de su brazo, pero también de su intelecto, y termina preguntándole si acaso no es eso lo que ha estado haciendo durante todo el tiempo que pasó viajando en soledad. Y tras esto vemos al joven Isidoro recordando aquellos días y contemplamos un breve flashback de cuando partió a la aventura. No se nos dice gran cosa, pero lo vemos huir de su aldea y un hombre, posiblemente su padre, pidiéndole que no se vaya y diciéndole que aún no está preparado. Y pensando en esas palabras de Gatsu, se dice a sí mismo que es cierto. Su guerra comenzó aquel día en el que partió de su aldea, aquellos días en soledad en medio del caos en el que su tierra había caído, devastada por la invasión Kushan y la pandemia. Y él, sin ayuda de nadie, pudo sobreponerse a toda aquella adversidad. Y mientras tanto, Farnese, al lado de Casca, se encuentra desplumando esos pájaros que Isidoro capturó, y Serpico aprovecha este momento de relativa calma para hablar con Gatsu. Serpico va al grano y le dice a nuestro protagonista que honestamente, a él le vendría muy bien si se muriese. Y Gatsu sonríe al ver a Serpico de nuevo con aquel rostro pícaro que le mostró durante su enfrentamiento en Albion. Serpico continúa y le dice que este viaje es demasiado peligroso para la señora Farnese y a él, personalmente, le gustaría que abandonase, pero lamentablemente es la misma Farnese quien ha decidido acompañarlo. Y culpa a Gatsu de todo. Desde que se toparon con él, Farnese ha cambiado, ha sido él quien la ha cambiado, y todo esto es su culpa. Pero por desgracia, él no es nada más que un mero servidor, y su deber en este momento es dejar de lado sus propias pasiones, acompañar a Farnese e intentar que este viaje se desarrolle de la mejor manera posible.
Pero si Farnese fuera a perder la vida en esta aventura, se vería obligado a tener que enfrentarse contra él en un duelo hasta el final, le dice al espadachín negro. Y justo en este momento oyen unos gritos de socorro que cortan con este intenso intercambio de palabras. Han aparecido los troles y están tratando de secuestrar a Casca y Farnese. Isidoro, lleno de confianza y con un fuerte deseo de demostrar todo lo que ha aprendido, se lanza a la carrera y con su gran puntería lanza una piedra que acierta en el cráneo del secuestrador, y este suelta a las dos muchachas, se gira y contemplamos en todo su esplendor la siniestra apariencia de esta criatura. Y el joven Isidoro, comportándose como un auténtico caballero, desenvaina su espada y se coloca entre el troll y las dos chicas, dispuesto a enfrentarse en un duelo a muerte cuando vemos entre las ramas a esa pequeña bruja que ya vimos durante la aparición de Griffith y que está observando el enfrentamiento desde la distancia. Comienza el combate e Isidoro se ve completamente superado por el troll. Cae al suelo y cuando está a punto de ser definitivamente ejecutado, aparece la pequeña bruja y con unos pequeños frutos espanta al troll. Se dirige a Isidoro y le pide que en silencio observe a su alrededor, y contemplan cómo se encuentran rodeados por más de una decena de troles. Les cuenta cómo los troles nunca actúan de manera solitaria e individual, sino que siempre se mueven en manada y les pide que se acerquen a ella. La pequeña bruja saca una larga cuerda con la que forma un círculo que los rodea a todos y comienza a realizar una ceremonia mágica para conjurar un hechizo e intentar así acabar con la amenaza de los troles. Todos se quedan pasmados al observar el ritual cuando de entre la capa de la bruja aparece una elfa y les pide que guarden silencio y no molesten. Su compañera está tratando de invocar un conjuro que los protegerá de todas estas criaturas. Termina el ritual, se forma un escudo protector con forma de estrella que impide avanzar a los troles y de su boca comienza a lanzar unos afilados hilos que espantan a toda la manada. Y Farnese no puede creer lo que está viendo. Está observando a una verdadera bruja y ni ella misma sabe cómo reaccionar. La bruja les explica de una forma un tanto enigmática que ha usado unos cabellos como catalizador del elemento del fuego junto a la corriente de energía de Oth. Les dice que para aquellas criaturas que no pertenecen a este mundo, este tipo de ataque es similar a recibir una flecha de fuego y les pide por favor que se alejen de esta zona. Isidoro contesta y les dice que no se preocupe. Ellos ya están acostumbrados a enfrentarse a este tipo de criaturas sobrenaturales, pero la bruja, que observó su derrota, le responde que basándose en lo que ella ha podido ver, no es rival para un troll. Isidoro, cabreado al ver cómo ésta ha herido su orgullo, se lanza tras ella, se tropieza y sin querer la agarra por el pecho y al sentir su firmeza se da cuenta de que no se trata de una pequeña anciana y entonces levanta su gorro y todos pueden contemplar su rostro. No es nada más que una niña pequeña, quizás incluso más joven que el propio Isidoro. Y la inocente joven, profundamente herida tras este incidente, atiza un golpe a Isidoro con su bastón y desaparece del lugar. Se esconde entre los árboles y los observa desde la distancia cuando finalmente llegan Gatsu y Serpico. Y la bruja, escondida, se pregunta cómo puede ser posible que todos estos pudieran observar su magia cuando comienza a sentir algo extraño alrededor de dos de ellos. Pero ni ella misma puede explicarlo. Es como si una distorsión en la realidad se produjese alrededor de estas dos misteriosas personas.